Si tienes una GoPro o estás pensando en comprarte una, este video es para ti, porque te voy a decir todos los accesorios imprescindibles para armar tu set de vlogging perfecto con tu GoPro. Así que quédate y te doy todos los detalles. GoPro ha demostrado ser una de las cámaras de acción más versátiles del mercado, sin lugar a duda, aunque le han llovido competencia y la verdad es que ya el trono no está tan claro. Lo cierto es que cada vez sacan más accesorios que te permiten sacarle el máximo partido y complementar tu set de vlogging o tu set de filmación o grabación con la GoPro. Te voy a ir enseñando los accesorios imprescindibles para que tengas tu set de vlogging al 100. Empecemos con la GoPro. No voy a dar detalles técnicos de esta porque ya hay millones de reviews que puedes revisar en cualquier canal. Mi recomendación es, si te lo puedes permitir, ve por la GoPro 10. De hecho, hay muchas promociones siempre en cualquiera de las versiones de GoPro. Y si tú eres de los que quieres tener la última GoPro, con la 10 vas a estar más que contento. Yo me mantengo con la 9 porque la verdad es que no hay un salto tan abismal entre la 9 y la 10. Y con la 9, que ahora está en unos 7.500 pesos, unos 310, 320 dólares, pues tienes más que suficiente y no tienes que hacer el gasto de 100, 120 dólares adicionales que cuesta la GoPro 10. Primer accesorio imprescindible. Yo creo que este es el que sí o sí tienes que tener, el Media Mod. El Media Mod es un accesorio que te va a permitir sacarle partido, además de que sirve de cierta protección a tu GoPro. Tiene dos cold shoot, este aditamento para poner cualquier otro accesorio, uno arriba y uno a un lado. Tiene un micrófono que la verdad mejora bastante el audio de la GoPro. El audio de la GoPro per se es bueno. Con este ya lo llevas a un siguiente nivel y quizás no tengas que utilizar micros externos. Ya va a depender mucho de lo piquis que seas con el audio. Es un accesorio que lo detecta inmediatamente que lo pones a la GoPro. Tienes la conexión USB-C aquí. No sirve de power bank, es solamente una carcasa que te permite tener estos puertos adicionales que son HDMI, USB-C y puerto de jack de 3.5 y además el micro adicional. Trae también este filtro que te sirve como filtro pop o de viento y la verdad que funciona bastante bien. La manera de ponérselo es, tienes que quitar esta tapita de la GoPro. Una de las desventajas de este Media Mod es que cuando lo pongas a tu GoPro ya no lo vas a poder sumergir, vas a tener que volver a poner la tapita si quieres sumergirla, pero la verdad que vale la pena porque yo la mayor parte del tiempo no la uso en condiciones de agua o de lluvia. Cierras aquí, vieron qué fácil fue ponerla y puedes sacar acá las patitas para poner tu GoPro en un trípode. Inmediatamente que tú pongas el Media Mod lo va a detectar la GoPro y puedes poner un shortcut en la pantalla que te permita alternar entre el micro delantero, el micro trasero del Media Mod, que es este que está acá, para que lo vean bien, o usar el micro de la GoPro, el micro interno de la cámara. La verdad que es un accesorio muy sencillo, vale 107 dólares, aproximadamente 2.200 pesos. Lo puedes encontrar en promoción en Amazon la mayor parte del tiempo. Al principio salió caro, pero ya han ido bajando de precios. El audio que están oyendo ahora es el audio que trae incorporado los micros internos de la GoPro. Es un audio de buena calidad, que en la mayoría de las situaciones sirve. Si quieres un audio de mejor calidad, el Media Mod te va a ayudar porque además tienes la opción de alternar entre el micro frontal cuando te grabas a ti mismo o trasero cuando estás grabando otra cosa pero quieres tú narrar la situación. ¿Qué les parece la calidad del audio de los micros internos de la GoPro? Déjenlo en los comentarios, amigos. Y ahora estamos usando el micro frontal, el que se dirige hacia mí cuando me estoy grabando, del Media Mod. Eleva un poco la calidad del audio y hace que tus videos queden más profesionales. ¿Qué les parece la calidad del audio de los micros del Media Mod? Otro accesorio que para mí es el complemento perfecto, porque hay una cosa que tiene la GoPro, es que consume, al grabar en 4K, consume mucha batería. La batería es de 1700 mAh, que te da para unos 40-50 minutos, pero necesitas siempre tener baterías de repuesto. Y GoPro sacó un accesorio que es 3 en 1.
este de acá, el Volta, que es trípode, power bank, eleva a 4100 los miliamperes, es decir que con la batería de la GoPro y puedes llegar hasta 5 horas de grabación, suficiente para que te vuelvas loco editando tanto metraje de video o muchas fotos. Tiene conexión por USB-C, es un mando a distancia que te permite controlarla mientras lo tienes aquí y pues perfecto. Si es carito, son $150, unos 3.200 pesos aproximadamente, pero ya sabemos que GoPro no se tienta el corazón a la hora de atacarte el bolsillo. ¿Y cómo se monta? Pues sencillo, con las plequitas estas o las orejitas y el tornillo. Les voy a ir dejando siempre todos los links a los videos de cada accesorio porque ya los revisé en el canal. Y con eso van a poder entrar a más detalles si quieren saber de cada uno de los accesorios. Tiene control remoto, puerto para carga aquí. Tiene también para poner otro accesorio aquí, que ahorita vamos a ver cuál puedes poner ahí. Puedes poner todo el que quieras, pero yo les sugiero uno que está también muy bueno. Lo conectas a tu GoPro aquí por el puerto USB-C y listo. Ya para mí es un accesorio caro, sí, pero vale la pena totalmente. Puedes darle vuelta dependiendo de lo que tú necesites. ¿Qué es lo que le falta a este accesorio? Que para mí sería la evolución próxima de este accesorio, es poder extenderlo un poquito más. La verdad es que con el ángulo de visión de la GoPro no necesitas tener un brazo enorme para que salga mucha información en la toma. Pero la verdad es que tener la opción de poderlo extender es algo que se agradecería tener en este accesorio. El otro accesorio que les recomiendo y que además lo puedes poner aquí en estas orejitas de el Volta, el clip magnético. No solo lo vas a poder pegar a cualquier superficie magnética para tener una mejor toma y no tener que usar las manos o grabarte, ponerlo en alguna de esas superficies e irte grabando sin que necesites a nadie más. Lo vas a poder usar como clip en la mochila o simplemente, ahorita lo ponemos para que vean cómo se pone. Es como todos los accesorios de GoPro, va con este tornillo y listo. Aquí puedes poner la GoPro, recuerden que esto da vuelta. La puedes pegar a cualquier superficie magnética acá y con eso tienes un manos libres, porque te sirve para que te grabes a ti mismo, estar un poquito más alejado del objetivo de la cámara y le puedes sacar mucho partido. Otra cosa que puedes hacer cuando vas de viaje, ponértelo aquí la GoPro y tenerla a la mano. Es un accesorio que cuesta $20-25, depende de donde lo compres. La verdad que es, yo creo que el accesorio más económico que vas a encontrar de GoPro y vale la pena tenerlo, no está de más. ¿Ustedes qué opinan, amigo? Y vieron que ya va quedando el set de vlogging perfecto para ti. Siguiente accesorio que les recomiendo. Sabemos que la GoPro o cualquier cámara de acción en condiciones de poca luz no son las mejores. Condiciones de poca luz ni estabilizan, granulan mucho la imagen y por ende tienes que usar siempre algo que te ayude con la iluminación. Y GoPro, como sabemos, tiene accesorios para todo. Entonces tiene el Light Mode, que es este accesorio de luz LED bastante potente con un difusor que viene incorporado. Te da para unas 2-3 horas de grabación. Tiene 3 niveles y la verdad es que bastante potente, y este efecto de luz estroboscópica que te permite usarlo cuando estás de viaje o cuando estás por algún lugar perdido, le puedes sacar partido. Para la noche está perfecto porque ilumina bastante bien. De hecho, es algo que te impresiona con lo chiquito que está y lo bien que ilumina. Te mantiene a ti si te estás grabando con una buena calidad de video o una buena calidad de fotos sin granular la imagen. Así que este accesorio, que vale $65, unos 1.200 pesos, es también imprescindible para tener tu kit de vlogging. Y miren qué bonito está quedando el kit de vlogging. Se carga por USB-C, aquí en esta entrada USB-C. Toma menos de 1 hora cargarlo completamente y te da para unas 3-4 horas de grabación. Va a depender mucho de la continuidad de la grabación y de la intensidad de la luz. Yo lo sugiero que lo pongan en el nivel más bajo con el difusor, porque miren, son 3 niveles y miren
que luminoso, sobre todo molesta. Cuando te estás grabando en el último nivel, molesta bastante. Pues si quieres fiesta, pues ahí tienes la luz estroboscópica para que se anime la cuestión. ¿Ustedes qué opinan de este accesorio? Son $65, la verdad es que no te vas a tener que cortar un riñón. En todo caso, te cortas un pedacito del hígado que se regenera para comprar todos estos accesorios. Vamos a poner a prueba el Light Mode y veamos al encenderlo cómo cambia la escena. Miren, ese es el de mayor intensidad. No, ese es el de menor. Sin el filtro de luz. Si le pones el filtro de luz, la cosa cambia. Ahí se ve mejorcito. Flash. Menor intensidad. Yo creo que esta es la opción mejor cuando vas a usarlo durante la noche. El de menor intensidad con el filtro de luz puesto. ¿Qué les parece, amigo? Vamos a ponerlo un poquito más. Ahí miren, bastante bien. Muy poderosa esta lucecita. Y este es el de mayor intensidad para una noche oscura. ¿Qué les parece, amigos? El otro accesorio que puedes añadirle a tu GoPro es el Lens Mode, Max Lens Mode. ¿Qué es este? Un accesorio que amplía el ángulo de visión, también bloquea el horizonte y te facilita que cuando tú hagas tomas de este tipo se mantengan estáticas y no tengas ningún problema. La verdad es que en la GoPro 9 sí lo vas a necesitar, son $100, no es imprescindible porque yo tampoco, por ejemplo, yo no soy de los que mueve mucho la cámara cuando estoy grabando, pero hay personas que le gusta mucho la acción y que cuando mueven la cámara quiere que el horizonte se mantenga bloqueado. Este Max Lens también te va a permitir tener un ángulo de visión más amplio y tener el bloqueo del horizonte al 100. La estabilización llega a otro nivel. De por sí ya es buena la estabilización de la GoPro, pero con este está a un nivel superior. La verdad que quedan los videos muy fluidos. Vamos a retirarlo. Lo único que haces es darle vuelta al lente. Lo retiras. Todo enfrente de cámara para que lo vean. Recuerde, vale $100. A veces lo puedes encontrar por menor precio. Listo, listo. Lo colocas y miren cómo va quedando nuestro kit de vlogging. Bueno, ahora ya tenemos el lente, el módulo de lente Max puesto en la cámara. Tienes que habilitar la opción cuando lo conectes, es decir, te aparece en el menú configuraciones. Y aquí tienes dos opciones de ángulo de visión, 14 milímetros, que es una barbaridad porque además no es de mis preferidos porque te va a dar el efecto ojo de pez, que también puedes corregir durante la edición sin ningún problema. Y 16 milímetros es la otra opción. Máximo puedes grabar a 2.7K, máximo puedes grabar a 2.7K a 60 frames por segundo. ¿Qué les parece la calidad? También mejora un poquito el color y la estabilización es una bestialidad, una estabilización superior a la de la GoPro, cuando usas el lente normal, que además ya es muy buena. Con este lente realmente parece que no se mueve nada de lo que estás haciendo, unas tomas muy fluidas. Y la ventaja de este lente también es que puedes hacer esto. Miren, señores, si tú eres de los deportistas extremos que quieres bloquear el horizonte todo el tiempo, puedes moverlo y no sientes el salto que normalmente tendrías en otro de los lentes de la GoPro. En la GoPro 10 ya esta función de bloqueo del horizonte ya viene incorporado, así que te lo podrías ahorrar sin ningún problema. ¿Qué les parece el Max Lens Mode? Déjenlo todo en los comentarios. Y puedes bloquear el horizonte. Bueno, ya con este lente puedes tener el bloqueo del horizonte y se ve perfecto. ¿Qué les parece, señores? Este es un accesorio adicional que no es de GoPro para usar la última montura esta entrada que puedes tener otro micrófono. Si no es suficiente con la calidad del audio de la GoPro, que de por sí ya es bueno, o del Media Mod, puedes ponerle un micro externo. A mí me encanta este porque es bastante compactito, de buena calidad. Es Sennheiser, el MKE 200. Va perfecto con el look and feel de la marca. Lo pones aquí en esta montura. No es necesario, señores, solamente si eres muy piquis.
Lo conectas a la entrada jack 3.5 que está aquí detrás. Y listo, miren cómo queda esto. Ahora les voy a hacer una prueba de cómo se oye el audio interno de la GoPro, el del Media Mod y el Sennheiser MKE200 para que ustedes vean la diferencia. Un pequeño test. La verdad es que yo no lo veo necesario, solamente si eres muy freak de tener un sonido de mejor calidad. Si era así a nivel profesional, pues con el MKE200 completas tu set de blogging. Y ahora estamos usando el micro frontal, el que se dirige hacia mí cuando me estoy grabando, del Media Mod. Eleva un poco la calidad del audio y hace que tus videos queden más profesionales. ¿Qué les parece la calidad del audio de los micros del Media Mod? Déjenlo todo en los comentarios. Ahora el audio que están oyendo es el del MKE200, un micro compacto de Sennheiser que sabemos que es de excelente calidad, que va perfecto a tono para mí el look and feel con este kit de blogging. ¿Qué les parece la calidad del audio? Estamos en exteriores, en el parque, pueden oír todo. Les voy a ir poniendo los precios aquí arriba, les voy a mencionar los precios en dólares y el equivalente en pesos mexicanos para que lo tengas en cuenta. GoPro. Si consigues la 9, pues van a ser unos $350. Si consigues la 10, $450 al tipo de cambio con el peso mexicano. Puedes encontrarlo en Estados Unidos mucho más barato, pero por lo general fuera de Estados Unidos siempre es más caro. Yo les recomiendo honestamente la GoPro 9, se esperan a la 11 para dar el salto, porque debe ser un salto bastante fuerte el que esté entre la 9 y la 11. Con la 10 no hay tanta diferencia. El Media Mod, $107 y seguimos sumando a la opción que hayas elegido, o la 10 o la 9. Volta, $150, que es este 3 en 1 trípode, power band y mando a distancia. Yo creo que es el accesorio más caro que le puedes añadir. El LIMO, $155, esta lucecita potente que está aquí arriba. El Max Lens Mod. Si es la 9, sí puede que necesites añadírselo si quieres bloquear el horizonte, como les dije. Vale $100. Y si vas a comprar la 10, puedes pasar de largo con él, porque ya la 10 tiene el bloqueo del horizonte incorporado. El otro accesorio es el click magnético, vale entre $25 y $28. No es un accesorio caro y la verdad es que no está de más tenerlo porque te da comodidad y lo puedes con el magneto pegar a varias superficies cuando estés. Y la verdad es que con el click magnético vas a tener un confort adicional y una usabilidad mejor al poder usarlo como clip, como pueden ver, o sencillamente pegarlo a alguna superficie metálica. Solamente ten cuidado donde lo usa, porque en México, si te despegas del kit de blogging, adiós kit de blogging. Y por último, no es imprescindible, pero si eres un freak del sonido de altísima calidad, pues está el micro externo, que aquí hay opciones de todos los precios. Puedes encontrar desde Rode. A mí me gusta este Sennheiser MKE200 porque es bastante compacto, chonchito, va con el look de la GoPro o todo el set de blogging, y la verdad es que vale la pena si sí y solo si te gusta un audio 10 puntos arriba, no, 3 puntitos arriba, porque la verdad es que la GoPro con el Media Mod hace un excelente trabajo en cuanto a audio se refiere. Y el total son $920 si usas la GoPro 9 como base del kit, o 18,900 pesos mexicanos. Si usas la GoPro 10, añádele unos $130 adicionales. Como pueden ver, con todos estos aditamentos, un set de blogging bastante bien de precios. Si compras una cámara profesional, solamente la cámara te va a costar más que todo el set de blogging que tienes armado aquí. La verdad es que vale la pena. Lo cierto es que no nos llamemos engaño. Cuando te compras la GoPro es como si tuvieses el juguetito que les necesitas añadir accesorios, y casi es como una secta. Casi todos los que tienen una GoPro terminan comprándole muchísimos accesorios. Yo soy uno de ellos. Tengo accesorios que nunca he usado. Estos son los más relevantes y la verdad es que los que me permitirían sacarle el máximo partido a mi GoPro. Yo estoy feliz con esto. Miren qué hermoso quedó. Si quieres aligerar el kit de blogging, pues le quitas el micro, le quitas el Max Lens, te quedas solamente con el Light Mod, el Media Mod y
el clip y el Volta, que para mí sí es imprescindible. Bueno, el clip se lo puedes quitar también y ahí bajaría el costo a unos 650, 680 dólares. Tampoco es mucho, pero bueno, es un poquito más contenido el precio. ¿Y qué les pareció, amigo? ¿Qué les pareció todos estos accesorios? ¿Se los compraría? Es una pregunta retórica porque si tienes una GoPro, seguro ya se lo compraste. Estos o una versión alternativa, que hay muchas en el mercado. Hay muchas de Ulanzi que te van a permitir sacarle también un buen partido, pero en lo particular yo prefiero los accesorios originales para no tener problema. Y esta ha sido mi recomendación de los mejores accesorios que puedes tener para tu GoPro. Espero que te haya resultado de utilidad el video. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir con tus amigos y dejar un comentario de cualquier cosa que necesites saber y yo con gusto te ayudo. Y si no lo sé, lo investigo y si no, me lo invento. Lo importante es ayudarte. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.